Hola, soy Danny Dark y esta noche vamos a descender juntos a las raíces más oscuras del folclore mexicano, porque hay historias que se cuentan en los pueblos, en los pasillos de hospitales y en los caminos solitarios. Historias que no están en los libros, pero que todos hemos escuchado susurradas en la oscuridad. Hoy te presentaré el Top 5 de leyendas urbanas de terror más escalofriantes de México. Desde espectros que vagan llorando por la noche, hasta entidades que toman forma humana para engañar y condenar a los vivos. Prepárate para reencontrarte con el miedo, porque ya estás en el Valle de las Sombras. Número 1. La Llorona. Sin duda, la reina de las leyendas mexicanas, La Llorona es el espíritu de una mujer que vaga por las noches llorando por sus hijos. Se dice que si escuchas su lamento cerca, en realidad está lejos, y si la oyes lejos, es porque está cerca. Un clásico que pone la piel de gallina. La Llorona. El eco de una madre maldita. Dicen que cuando el viento sopla entre los árboles y la niebla se arrastra por las calles solitarias de la madrugada, si escuchas con atención, puedes oír el llanto a lo lejos. ¡Ay, mis hijos! Aunque testigos que he escuchado de viva voz dicen que más bien es como un llanto desgarrador que solo grita y grita. No importa si estás en un pueblo, en la ciudad, o cerca de un río, o en la cima de una montaña, porque donde sea que se escuche su lamento, ahí está ella, la mujer errante, la madre maldita, la Llorona. El origen de esta maldición, esta leyenda ha sido contada por generaciones en México y América Latina. Y aunque existen muchas versiones, hay una que ha sobrevivido a los siglos por ser la más temida. Se cuenta que hace mucho tiempo, cuando en México aún era parte del virreinato, vivía una mujer llamada María, de origen indígena, con una belleza tan deslumbrante que incluso los españoles de la nobleza la cortejaban. Uno de ellos, un joven caballero criollo, se enamoró perdidamente de ella. Tuvieron 2 hijos, vivieron juntos por un tiempo, pero él jamás se casó con ella. Con el tiempo, el hombre regresó a su vida de privilegios y fue comprometido con una mujer española de su misma clase social. Al enterarse, María enloqueció. La rabia y el dolor la desgarraron. En un acto de desesperación, llevó a sus hijos al río y los ahogó con sus propias manos. Solo después de ver los cuerpos inertes, sus pequeños flotando, se dio cuenta del horror que había cometido. Trató de rescatarlos, gritó, se arrancó el cabello y se tiró al suelo. Pero ya era demasiado tarde. A los pocos días, fue encontrada muerta a la orilla del río, vestida de blanco, con la mirada perdida. Algunos dicen que se arrancó la vida, otros que simplemente dejó de vivir. Desde entonces, su espíritu jamás descansó. Desde aquella noche, María fue condenada a vagar eternamente buscando a sus hijos. Su alma se convirtió en un espectro, una figura vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo deformado por el dolor. Y su voz es un lamento desgarrador que hiela la sangre. ¿Dónde están mis hijos? Entretejido con gritos desgarradores. La Llorona aparece sobre todo cerca de ríos, canales o lugares donde ha habido tragedias.
Muchos afirman que si la escuchas cerca, en realidad está lejos, pero si la oyes lejana, corre, porque está justo detrás de ti. Hay miles de testimonios, desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades como la Ciudad de México o Guadalajara. Taxistas, veladores, soldados, campesinos, madres, todos han dicho haberla visto. Una historia famosa ocurrió en los años 60 en la colonia de Santa Julia, Ciudad de México. Una mujer que regresaba de una reunión escuchó un llanto. Pensando que era una persona herida, se acercó y vio una figura femenina flotando, vestida de blanco, con el rostro oculto. Cuando intentó hablarle, la figura giró lentamente y su rostro era como la de una mula, alargada y estirada. La mujer cayó desmayada. Días después despertó y no podía hablar del terror que sintió. ¿La Llorona es real? Muchos intentan darle explicación lógica, histérica colectiva, ecos del viento, sugestionados por las historias, pero incluso hoy, en pleno siglo XXI, sigue habiendo reportes de gente que escucha su lamento. Algunos creen que es el reflejo del dolor materno más profundo y otros que es un espíritu que arrastra una maldición ancestral. Y hay quienes aseguran que es el castigo eterno para las madres que no valoran a sus hijos. Así que la próxima vez que estés solo en casa y escuches un lamento lejano en la noche, no abras la ventana, no salgas a mirar, porque tal vez ella te está buscando. Y si no tienes sus hijos, podría llevarse los tuyos. Número 2. El charro negro, el jinete de la condenación. En los caminos polvorientos de México, cuando el reloj marca la medianoche y el viento sopla sin dirección, algunos aseguran haber visto una figura montada a caballo, elegante, imponente y vestido de negro de pies a cabeza. Un sombrero ancho cubre su rostro y sus espuelas no hacen ruido. Y sus caballos de ojos rojos, sin sombra, avanzan sin dejar huella. El charro negro es un alma en pena que aparece ante aquellos que han tomado malas decisiones, para ofrecerles algo que parece un premio, pero en realidad es una condena. El origen de la leyenda. Cuentan los abuelos que este jinete fue, en vida, un hombre ambicioso, sediento de riqueza y poder. Nadie sabe su nombre real. Algunos dicen que fue un hacendado, corrupto, y otros que fue un humilde peón que hizo un pacto con el diablo para dejar de ser pobre. Lo que todos coinciden es en que vendió su alma a cambio de oro, tierras y respeto. Y sí, lo obtuvo. Pero como ocurre en todos los tratos con el infierno, llegó el momento de pagar, y desde entonces el charro negro vaga eternamente, ofreciendo pactos similares a los desprevenidos que cruzan su camino. Dicen que el charro negro aparece en caminos solitarios, cerca de barrancas o veredas rurales. Se manifiesta montado en su caballo oscuro, portando una capa larga que flota como si tuviera vida propia. Habla con voz suave, pero firme, educado, incluso amable. Buenas noches, forastero. ¿Tendría usted un momento? Y cuando el desprevenido se detiene, el charro le ofrece ayuda, dinero, venganza, amor, éxito. Lo que el corazón más desea, a cambio de algo que parece insignificante. Solo firma y tu deseo será cumplido. Pero quien acepta vive unos días, semanas, años de gloria, hasta que una noche, cuando menos lo espera,
Escucha el relincho seco, el reflejo de unos ojos rojos en la oscuridad. Y es llevado para no regresar jamás. Muchos padres en los pueblos de México todavía les dicen a sus hijos: no salgas tarde, que el charro negro anda buscándose a quien llevar. Y no es solo una advertencia de abuelos, hay testimonios recientes de personas que aseguran haberlo visto. Conductores en carreteras, trabajadores de campo, jóvenes regresando de fiestas, algunos dicen haberlo visto de lejos, otros haber hablado con él. Y los desafortunados simplemente desaparecen. Así que si alguna vez caminas solo por la noche y un jinete elegante se te acerca con una sonrisa amable y un ofrecimiento tentador, no importa cuánto necesites ese dinero, no importa cuánto necesites esa venganza, no importa cuán desesperado estés, no aceptes. Porque tal vez termines siendo arrastrado por su caballo por el resto de la eternidad. Número 3. La Isla de las Muñecas, el Santuario del Miedo. Al sur de la Ciudad de México, en los canales de Xochimilco, existe un lugar que ha sido envuelto en misterio, dolor y silencio durante décadas. Una isla perdida entre las aguas tranquilas y oscuras. Un rincón donde cientos de muñecas cuelgan inertes en los árboles y paredes, con los ojos vacíos, cuerpos mutilados. Algunas parecen reír, otras llorar. Y todas parecen estar vivas. En ese lugar no tiene nombre oficial, pero todos lo conocen como la Isla de las Muñecas. La historia comienza con un hombre solitario llamado Don Julián Santa Anna Barrera, quien decidió vivir aislado en una pequeña chinampa, lejos del bullicio y del mundo. Cuenta la leyenda que una mañana Don Julián encontró el cuerpo de una niña flotando en el canal, ahogada en circunstancias misteriosas, y junto a ella una muñeca. Don Julián, impactado y conmovido, colgó la muñeca de un árbol como señal de respeto, un gesto de duelo. Pero días después comenzaron a suceder cosas extrañas. Por las noches oía llantos, sus herramientas desaparecían, las muñecas que traía la corriente llegaban rotas, y al colgarlas sentía que lo observaban. Fue entonces cuando entendió que el espíritu de la niña no se había ido y que necesitaba compañía. Así comenzó a colgar muñeca tras muñeca, algunas encontradas, otras rescatadas del lodo. Colgó tantas como pudo, hasta que su isla se convirtió en un altar macabro. Cientos de muñecas colgando, algunas sin ojos, otras sin brazos, cubiertas de telarañas y moho. Don Julián vivió en esa isla durante más de 50 años, recolectando muñecas y hablando con el espíritu de la niña. Aseguraba que ella se le aparecía, le hablaba e incluso lo guiaba en sueños. Muchos lo creían loco, otros sabio, pero lo más aterrador fue cómo murió. En el año 2001, Don Julián fue encontrado muerto, flotando en el mismo canal donde había encontrado a la niña décadas atrás, exactamente en el mismo lugar. Algunos dicen que el espíritu finalmente se lo llevó, otros que ya era parte del pacto desde que inició. Desde entonces, nadie ha vivido en esa isla por mucho tiempo. Visitantes afirman que al estar en la isla, las muñecas los observan, que sus ojos los siguen a cada movimiento, que si pasa suficiente tiempo ahí,
puedes escucharla susurrar o llorar. Los guías turísticos de Xochimilco aseguran que han tenido que suspender recorridos por ataques de pánico o desmayos inexplicables entre los visitantes. Y si una muñeca cae al agua, no debes recogerla, porque dicen que si lo haces, te lleva con ella. La isla de las muñecas sigue ahí esperando. Sus guardianas de plástico y trapo se balancean con el viento como si zurraran secretos antiguos. Y si alguna vez decides visitarla, no vayas solo, porque puede que la niña aún esté ahí esperando una nueva muñeca o pudieron una nueva alma. Número 4. El Nahual, la bestia que camina como hombre. Hay algo que habita en los rincones más antiguos de México, una presencia que se esconde en los montes, en los cerros, en los callejones malditos de los pueblos olvidados. Un ser que puede ser hombre durante el día y por la noche convertirse en animal. ¿Has escuchado a un perro aullar como si sufriera? ¿Has sentido que te observan en la oscuridad en el monte? Tal vez no era un animal cualquiera, tal vez era un nahual. La leyenda del nahual tiene raíces profundas en México prehispánico. En la cosmovisión nahual, un nahuali era una presencia de un brujo sabio, con la capacidad de transformarse en su tonal, un animal espiritual que refleja su alma. Pero con el paso del tiempo y la mezcla con el catolicismo, esta figura oscureció y el nahual pasó de ser una guía espiritual a convertirse en una criatura temida. Hoy se dice que los nahuales son brujos o hechiceros que hicieron pactos con las fuerzas oscuras para obtener el poder de transformarse en perros enormes, jaguares, zopilotes, lechuzas o incluso guajolotes. No lo hacen por sabiduría, sino por venganza, ambición o sangre. Hay incontables historias contadas en pueblos de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Guerrero. Una de las más conocidas habla de un hombre que vivía en un rancho apartado cerca de un río. Cada noche, los animales del corral eran encontrados muertos, desgarrados, pero sin comerse, solo destrozados. El dueño colocó trampas, perros, incluso velas benditas, pero nada funcionaba. Una noche, escuchó un ruido entre los matorrales. Tomó su machete y salió. Vio un enorme perro negro, con ojos amarillos, demasiado inteligente. Le lanzó una piedra y el animal huyó. Pero a la mañana siguiente, encontró a su vecino, un anciano solitario, tirado frente a su casa, con una pierna rota y heridas idénticas a las del animal. El rumor se esparció y al poco tiempo el anciano desapareció, dejando en su choza solo plumas, huesos y una piel de coyote colgada, como si fuera ropa. Dicen que el nahual nunca viaja solo. Siempre hay silencio antes de que aparezca. Los perros no ladran, huyen y el ambiente se vuelve denso. Si ves un animal con ojos que parecen humanos o que camina como si supiera quién eres, no lo mires directo, no lo nombres, no lo sigas, porque si se te cruza uno y sabe lo que viste, puede que regrese por ti. Los nahuales siguen siendo parte viva del folclore mexicano. Para algunos son solo mitos, pero para otros son una realidad que se esconde entre la maleza, esperando la noche para volver a caminar entre nosotros. ¿Y tú?
¿Estás seguro de que ese perro callejero que ves todas las noches en tu calle no te está vigilando? Número 5. La planchada. La enfermera que nunca dejó el hospital. Entre pasillos silenciosos, luces que parpadean y el constante pitido de los monitores, hay algo más que médicos y pacientes dentro de un hospital. Una presencia silenciosa, una figura impecable, vestida de blanco, con la mirada fija en las camas, y una mujer que camina sin hacer ruido, pero que muchos han visto y jamás olvidado. Ella es la planchada, la enfermera fantasma que sigue atendiendo pacientes aún después de la muerte. La historia de la planchada se remota a mediados del siglo XX, en la Ciudad de México. Se cuenta que una enfermera llamada Eulalia, joven, dedicada y profundamente enamorada, trabajaba en uno de los hospitales más reconocidos de la época. Eulalia era admirada por todos, siempre impecable. Su uniforme, almidonado, perfectamente planchado, sin una sola arruga. Su rostro era sereno y su trato amable la hacía inolvidable. Pero un día, su prometido, un médico que trabajaba en el mismo hospital, desapareció sin explicación. Algunos dicen que la abandonó por otra mujer, otros que murió en un accidente, sin que ella lo supiera. Lo cierto es que Eulalia nunca volvió a ser la misma. Dejó de comer, dejó de sonreír y, poco a poco, su salud mental se fue deteriorando. Murió sola, encerrada en una sala vacía, sentada junto a una cama, con la mirada perdida, como si esperara a alguien que nunca regresó. Después de su muerte, comenzaron los testimonios. Pacientes aseguraban haber sido atendidos por una enfermera distinta, una mujer delgada, silenciosa, que colocaba suero, tomaba temperatura o simplemente se sentaba a su lado para hacerle compañía. Pero cuando preguntaban por ella, nadie la conocía. Ninguna enfermera con esas características trabajaba en el turno. Y entonces, al mostrar fotos del archivo antiguos, sí, ahí estaba Eulalia, la mujer con el uniforme perfectamente planchado. La planchada. Hay enfermos terminales que dicen haber sentido una mano fría acariciando su frente justo antes de estabilizarse. Y otros despiertan después de una operación y juran haber sido asistidos por una mujer que no aparece en el registro de personal. Lo más perturbador es que solo aparece con los más graves, como si eligiera a quien ayudar, como si su alma buscara sanar a otros para compensar el abandono que ella misma sufrió. Hoy se dice que si alguna vez te hospitalizan y durante la noche ves a una mujer vestida de blanco, de rostro sereno y mirada triste, no tengas miedo. Es posible que haya sido visitado por la planchada. Y si lo fuiste, considérate afortunado, porque no a todos les ofrece su compasión. A algunos solo les da el adiós.